Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza en las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Iniciamos un nuevo día y también un nuevo capítulo aquí en nuestro recorrido por la Biblia. Cada día un capítulo que es repasado primero en su profundidad espiritual, su profundidad teológica, y ahora nosotros estamos pidiendo a Dios que nos explique a través del espíritu de profecía un poquito para comprender mejor todo lo que significa el mensaje de Dios a través de su palabra. Bienvenidos, esto es Reavivados por su palabra, el segmento Creed en sus profetas, y estamos con el pastor Bruno Razo. Un gusto, Pastor Eber, de estar contigo, también de estar con todos nuestros amigos, hermanos, y de seguir juntos profundizando sobre estas cosas maravillosas de la palabra del Señor. Estamos ahora en un nuevo capítulo, hemos recorrido ya Génesis, Éxodo, Levítico, y ahora estamos entrando en Números, que es un libro que mucha gente dice, pero realmente hay muchas estadísticas, censos y casualmente números, ¿no? El capítulo 1 habla del censo de Israel en el Sinaí. ¿Realmente, pastor, era importante el censo para la organización de la reciente nación? Voy a responder, pastor, tu pregunta con una declaración de Patriarcas y Profetas del libro que dice así: siguió luego la consagración de los sacerdotes, la celebración de la Pascua, el censo del pueblo y la realización de varios arreglos esenciales para su sistema civil o religioso. Así que Israel pasó casi un año en el campamento del Sinaí. Allí su culto tomó una forma más precisa y definitiva. Se le dieron las leyes que habrían de regir la nación y se organizaron con mayor eficiencia en preparación para su entrada en la tierra de Canaán. Como vimos hace un momento en la explicación del capítulo, Dios es un Dios de orden. Mucho más que saber cuántos son, es saber quiénes son, saber para qué están, qué tienen que hacer, a dónde Dios quiere llevarlos, de qué manera van a regirse en esa caminata, claro, y cómo es posible alcanzar la meta. Así que el censo nos habla de un orden, de un proyecto, de una organización, de saber quiénes somos, de saber qué tenemos que hacer y cómo nos preparamos para cumplir el propósito de Dios. Por eso era importante. Ahora, me llamó la atención, pastor, que el texto que usted leyó se refería a que se organizaron. Entonces el censo los ayudó a organizarse con mayor eficiencia
para su marcha por el desierto y eventualmente su llegada su entrada hasta la tierra de Canaán? Claro, porque si nosotros no sabemos cuántos somos, quiénes somos, tampoco vamos a saber para qué estamos. Claro. Y menos vamos a saber a dónde tenemos que ir o a dónde queremos llegar. Entonces es importante saber quiénes somos, cuántos somos, cuál es el papel de cada uno dentro de los miembros de esa familia o de esas tribus o de ese pueblo, las funciones, los privilegios, las responsabilidades personales y colectivas, ya que hacemos parte de un todo. Es como todos nosotros también estamos censados dentro de un país, estamos bien registrados dentro de una familia. Claro. Todos sabemos quién es nuestra familia y cómo está compuesta nuestra familia y el rol de cada uno. Bueno, de esa misma manera ellos tenían claro el rol de esta gran familia. Qué bueno. Ahora sí está bien comprendido y ustedes, amigos, se dan cuenta que realmente el censo era para darle una gran eficiencia en el sentido de la organización, como nos explicaba el pastor Bruno. Ahora, llama la atención una cosa, pastor. La tribu de Leví no fue contada en el censo, por lo menos no en ese momento. Al parecer fue contada después. ¿Había un propósito específico para ese procedimiento? Sí, es verdad. No fue contada esa tribu. La tribu, digamos, era una parte del total. Ajá. No fue contada y no fue contada por una razón. Y la razón está explicada también aquí en este libro del Espíritu de Profecía. Y dice, en virtud de las instrucciones divinas, o sea, fue plan de Dios. Claro. Dios le dijo que no lo hagan. Así como Dios le había dicho que hagan lo otro, se apartó a la tribu de Leví para el servicio del santuario. En tiempos anteriores cada hombre era sacerdote de su propia casa. En los días de Abraham, por derecho de nacimiento, el sacerdocio recaía en el hijo mayor. Ahora, en vez del primogénito de todo Israel, el Señor aceptó a la tribu de Leví para la obra del santuario. El sacerdocio, no obstante, se restringió a la familia de Aarón. El hijo mayor terminaba transformándose en el sacerdote o en el líder espiritual de esa familia. Claro. Ahora que creció, ahora que están las tribus, ahora que está todo el pueblo, entonces Dios elige una tribu y dentro de esa tribu elige un sacerdocio restringido a una familia, no solo para que sean líderes espirituales de su familia, sino de todo el pueblo, lo que sería de toda la nación. Ahora una cosa interesante, dice que poco a poco, ¿no? Había un servicio, primero cada hombre era sacerdote de su casa. En tiempo de Abraham, por derecho de nacimiento, ¿no? Fue progresando, se le daba esa categoría, esa responsabilidad al hijo mayor, el primogénito. Uh-huh. Y luego Dios eligió a la tribu de Leví para ser una especie de primogénito espiritual, pero en realidad el Leví original no era el primogénito. Exactamente. ¿No? Entonces eso quiere decir que no es tanto en base al orden del nacimiento. Claro, porque Dios quería mostrarnos la excepcionalidad del Señor. Ajá. Y este sacerdocio inicial iba a ilustrar el sacerdocio de Cristo. Entonces, correcto, y lo iba a prefigurar como algo totalmente diferente y como algo totalmente distinto, que iba más allá de legislaciones humanas, que tenía que ver con la autoridad de Dios, que tenía que ver con la soberanía de Dios, que tenía que ver con la providencia de Dios, que tenía que ver con el plan de Dios. Entonces, ese fue hecho sacerdote por nosotros, por los designios del Altísimo. Qué bueno. Ahora, esto que nos está explicando, pastor, nos ayuda a entender también el hecho de que el mismo Jesús, que se nos dice que es nuestro sacerdote en los cielos, Él no provenía de un linaje humano de la tribu de Leví tampoco. Quiere decir que ahí otra vez vemos la soberanía de Dios al elegir a alguien para una tarea específica, no en base a su linaje. Claro, porque, o sea, Dios en su sabiduría lo determinó así, pero capaz que si caíamos en el automatismo, no hubiésemos quedado con la fórmula, ¿no? Claro. Entonces Dios no hizo algo ordinario, sino que hizo algo extraordinario. Uh-huh. No hizo algo común, sino algo especial. Y Jesús es totalmente especial.
¿Por qué? Porque hay un punto en que las personas podemos representar el proyecto de Dios, pero llega un punto en que no lo podemos representar en su totalidad. Claro. Entonces el sacerdocio representaba el sacerdocio de Jesús, pero limitadamente. ¿Por qué? Porque el sacerdote tenía que ofrecer por sus propios pecados, Jesús no tenía pecado. Claro. Hubo 85 generaciones de sacerdotes, ¿por qué? Porque morían. Jesús no necesitaba un reemplazo, porque Él es eterno. Entonces, hay situaciones que podemos ilustrar el proyecto de Dios, claro, pero hay otras que van más allá de nosotros. Por eso este es un sacerdote especial, que no comete pecado, que no tiene principio, que no tiene fin, que parece que viene de la nada, pero no viene de la nada. claro. No tiene un padre o una madre como los otros sacerdotes tenían, porque no tiene un origen. Por eso en otros capítulos de Levítico vamos a volver a insistir sobre este tema, sobre estas comparaciones, estas similitudes y estas diferencias. Sin duda, y realmente me gustó mucho eso de que nosotros tendemos a automatizar las cosas y creemos que lo establecido es suficiente y queremos quedarnos solo con eso, ¿no? Pero ahí vemos la sabiduría divina, que el Señor hace algo extraordinario para representar una salvación tan extraordinaria. Así es, así es. Por eso después Pablo va a decir, ¿a dónde nos vamos a ir si escapamos a una salvación tan grande? Qué bien. Amigos, ustedes han visto esta enseñanza tan linda que nos trae a través del Espíritu Profecía. Se han dado cuenta cómo vamos profundizando en temas que tienen que ver con nuestra salvación. Espérennos un momento, retornamos enseguida con Creed en sus Profetas. Hola, hoy vamos a leer una cita acerca de la verdadera educación. La verdadera educación significa más que la prosecución de un determinado curso de estudio. Significa más que una preparación para la vida actual. Abarca todo el ser y todo el periodo de la existencia accesible al hombre. Es el desarrollo armonioso de las facultades físicas, mentales y espirituales. Prepara al estudiante para el gozo de servir en este mundo y para un gozo superior proporcionado por un servicio más amplio en el mundo venidero. Esta cita puedes encontrarla en el libro La Educación, escrito por Elena G. de White. Te invito a que pueda ser parte de tu biblioteca personal. Adquiérelo visitando ahora mismo la página www.aces.com.ar. También puedes descargar la aplicación Elena G. de White del App Store o del Play Store. Cada día disfrutamos de la palabra de Dios, en Revivados por su palabra, y ahora con la comprensión más amplia y, por supuesto, mejor aplicación para la vida de todo hijo de Dios. Gracias al Señor por la vida de ustedes y también por este programa, por la presencia del siervo de Dios, y ahora vamos a pedir la bendición de Dios para poder así comprender cómo el Señor quiere darnos su bendición. Vamos a orar, pastor. Gracias, Señor, por la salvación enorme en Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro sacerdote. Gracias porque nos haces comprender este misterio, pero también te agradecemos porque está más allá de lo que podemos comprender. Y por eso nos rendimos con gratitud. Queremos establecer una comunión más íntima contigo y desarrollar una experiencia de fidelidad. Bendícenos a todos y condúcenos al saber que somos parte de tu familia en esta tierra y también tenemos la promesa de ser parte de tu familia por la eternidad. Pedimos y agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queridos amigos, una vez más nos encontramos el día de mañana con un capítulo nuevo de Revivados por su palabra y también con una explicación nueva aquí en Creed en sus Profetas. Nos vemos.